Como respuesta ante la actual crisis de pandemia, nuestra maestría ha desarrollado proyectos de investigación que precisamente quieren indagar cuáles son los efectos de la pandemia, del temor por coronavirus, de las medidas de confinamiento sobre la salud mental de la población hondureña. Para este fin hemos realizado dos estudios completados y estamos realizando el tercero. El primero fue en los primeros días cuando se decretó emergencia nacional y queríamos saber qué factores inciden en que la gente vaya a buscar apoyo psicológico ante esta pandemia, así como también indicadores de salud mental específicos y la preocupación por la propia pandemia. Después, sobre los vacíos de esta primera investigación, desde nuestra maestría coordinamos un esfuerzo internacional con 5 países de Latinoamérica y uno de Europa. Involucramos España, Costa Rica, Chile, México y Honduras en este estudio. Y acá queríamos saber específicamente cómo el estrés por confinamiento, la preocupación por coronavirus influían sobre la salud mental de la población hondureña. Y actualmente desarrollamos nuestro tercer estudio, un abordaje cualitativo donde se han realizado entrevistas de parte de nuestros maestrantes a población hondureña para conocer un poco acerca de los efectos de la pandemia y del confinamiento sobre su salud mental. A continuación veremos los resultados de dos de estos trabajos. Preocupación por coronavirus, salud mental y búsqueda de tratamiento psicológico. Esto centrado en Honduras. Un segundo estudio internacional a nivel de Honduras, Chile, Costa Rica, México y España. También abordamos salud mental, pero ahora también tomamos la variable estrés por confinamiento y preocupación por coronavirus. Y cabe mencionar que eh, las medidas de confinamiento estaban recién iniciando cuando hicimos la primera investigación. Así que sobre los vacíos que dejamos en el primer estudio, hemos elaborado el segundo. El estudio 1 participaron 4 investigadores multidisciplinarios del campo de la psicología, administración, medicina y biología con orientación en neurociencia. ¿Quiénes participaron como muestra? Alcanzamos 855 participantes de Honduras. El muestreo fue no probabilístico por medio de redes sociales, contactos, bola de nieve hasta cierto punto. El 35.95% de esta muestra era masculino y 64.1% femenino. La edad promedio fue de 28 años. ¿Cómo medimos las variables? La variable salud mental se midió mediante el inventario breve de síntomas 53, consta de 53 ítems que se acumulan en estas subescalas. Ansiedad, ansiedad fóbica, somatización, sensibilidad interpersonal, síntomas obsesivo-compulsivos, hostilidad, ideación paranoide y síntomas psicóticos. También usamos la escala de actitud hacia la búsqueda de atención psicológica profesional, la versión corta que tiene 2 dimensiones, apertura a buscar tratamiento y valor en necesidad percibida en la búsqueda de tratamiento psicológico. Y elaboramos una escala de días reactivos para evaluar preocupación por coronavirus. Realmente el término que acuñamos era coronavirus awareness, que sería como conciencia del coronavirus, pero por fin de traducción lo dejamos como escala de preocupación. En sí mide la preocupación, la percepción que la gente o los medios de comunicación, que los gobiernos están exagerando respecto a la importancia del coronavirus y la percepción de inmunidad. Esto es la creencia de que es muy poco probable que yo me contagie. Aplicamos un cuestionario sociodemográfico donde indagamos el sexo, la edad, el estado civil, si había niños menores de 12 años o adultos mayores de 60 años en la casa de la persona. Veamos los resultados del primer estudio. En primer lugar, no hay diferencia entre la preocupación por coronavirus que tienen hombres y que tienen mujeres. Estadísticamente es igual. Aclarando que todos los resultados de esta presentación toman el 95% de confianza como criterio de inferencia. Además, la gente que convive en casa con adultos mayores tiene puntajes significativamente menores en la percepción de inmunidad. En otras palabras, creen que es más probable que se contagien de coronavirus. Además, la gente que convive en casa con niños tiende a percibir que la situación de coronavirus está siendo exagerada y además tienen puntajes más altos en la percepción de inmunidad. O sea que la gente que vive con niños, en comparación a quien vive sin niños, tiende a pensar que es menos probable que a ellos les dé coronavirus. Además, hay una relación positiva entre la preocupación por coronavirus y la edad del informante. En otras palabras, a medida va subiendo la edad, también estamos encontrando puntajes más altos de preocupación por coronavirus. Ahora veamos cómo se relaciona esta preocupación con la salud mental.
En general, los indicadores de mayor prevalencia corresponden a síntomas obsesivos compulsivos, ansiedad y sensibilidad interpersonal. Curiosamente, los síntomas obsesivos compulsivos están presentes. Claramente hay indicadores dentro de la escala que tienen que ver, por ejemplo, con el lavado de manos, lavado frecuente de manos, que precisamente es una medida para prevenir el coronavirus y las reacciones ansiógenas. Claramente estas son respuestas muy naturales, muy esperadas ante una pandemia de este tipo. También la preocupación por coronavirus se relaciona con ansiedad y síntomas fóbicos. Síntomas fóbicos, por ejemplo, el temor de estar en lugares públicos, el temor de estar rodeado de gente, nuevamente, también es una respuesta bastante natural ante la naturaleza de la misma pandemia. La percepción de que la situación del COVID-19 está siendo exagerada y la percepción de que es poco probable que uno se infecte con coronavirus se relacionan con ideación paranoide y también con síntomas psicóticos. ¿Cuáles son las limitaciones del estudio? En primer lugar, por mucho la muestra. Al no ser probabilística, no podemos decir que es representativa de la población en general. También las relaciones que hay, a pesar de que son estadísticamente significativas, son débiles, así que hay que tomar con precaución esos resultados. Y los datos fueron recolectados entre el 16 y el 23 de marzo. Acá recién venían iniciando muchas de las normativas de confinamiento que ahora están. Inclusive a esa fecha no se había reportado ningún caso fallecido. Así que hace falta también ver la evolución de esta preocupación por coronavirus y los indicadores de salud mental ahora que hay un mayor número de contagios y un mayor número de fallecidos. Así que en el estudio 2 tomamos el tema de salud mental, estrés por confinamiento y preocupación por coronavirus en Honduras, Chile, Costa Rica, México y España. En los autores tuvimos un equipo más grande donde además de psicólogos, maestrantes de psicología clínica, teníamos grupos de biólogos, de medicina, del área de administración, por ejemplo. Logramos al final 1.559 sujetos, de los cuales 34% venían de Honduras, 29% de Chile, 17% de Costa Rica, 11% de México y 9% de España. ¿Qué instrumentos usamos? Usamos un inventario aún más breve del BCI 53 del primer estudio, que se llama el BCI 18, que mide 3 dimensiones: depresión, ansiedad y somatización. También aplicamos la misma escala de preocupación por coronavirus del estudio 1, el CAS-10, pero curiosamente al analizar las propiedades estructurales del instrumento a nivel psicométrico, fue necesario depurar 4 ítems para eh, tener un buen criterio de validez y confiabilidad y una buena onda de ajuste del instrumento. Así quedaron 6 ítems que se cargaron en 2 dimensiones: la preocupación personal por contagiarse de coronavirus y qué tan grave percibo que es la situación de coronavirus. También un cuestionario con preguntas psicológicas y un cuestionario con preguntas demográficas. Cuando le preguntábamos a las personas qué es lo que más les estresa, eh, el producto o la respuesta más recurrente por mucho fue la dimensión familiar, seguido del aspecto económico, preocupaciones relativas al tiempo de ocio, preocupaciones académicas y hasta después preocupaciones por la salud. Por debajo de esto estaba preocupación por el grupo de pares y preocupaciones por completar actividades religiosas. Una aclaración acá: dado que era una respuesta múltiple, una persona podía contestar varias opciones de respuesta, por ello se permite que los porcentajes excedan el 100%. Una aclaración necesaria. También que es curioso que la gente está más preocupada por las condiciones económicas que por la salud. Esto tiene diferentes interpretaciones. En primer lugar, a pesar de que es una pandemia y obviamente lo que más predomina es el efecto a la salud, es prevenir la enfermedad, básicamente lo que se quiere hacer, es posible que las medidas de confinamiento, de restricción, eh, precisamente hagan que la preocupación cambie de la salud hacia el ámbito económico. Me preocupo más por mi trabajo, por mis ingresos, que por mi salud. Y precisamente estas medidas de confinamiento pueden hacer que haya disminuido la preocupación por la salud. Al estar dentro de mi casa, por ejemplo, bajo la preocupación que voy a tener de poder contagiarme. A diferencia que si yo estuviera en la calle, si estuviera usando transporte público o si estuviera trabajando. Así que precisamente el mismo confinamiento, la misma cuarentena, puede hacer que no esté tan preocupado por la salud porque no estoy expuesto como si no estuviera en cuarentena. Sin embargo, vale recalcar esa alta
prevalencia, preocupación o estrés reportado en el dominio económico. Veamos ahora, estos dominios que mencionamos anteriormente difieren significativamente según el país. Por ejemplo, Honduras tiene el porcentaje más alto de preocupación en el ámbito económico en comparación a los otros 5 países. En Chile predomina el estrés en el ámbito familiar y en España hay puntajes bajos de preocupación por la salud, a pesar de la alta tasa de incidencia y de mortalidad del virus en España. También difiere significativamente según el sexo del informante. Las mujeres muestran mayor preocupación que los hombres en el ámbito de salud y en el dominio familiar. Los trabajadores del área de la salud poseen mayor preocupación en todos los dominios, salvo por el tiempo de ocio. En otras palabras, reportan mayor estrés para el ámbito familiar, económico, académico, salud, grupo de pares, religiosos, pero no así en el tiempo de ocio. En otras palabras, claramente la gente que trabaja en el área de salud está mucho más preocupado por las demás dimensiones, pero esto también puede llevar a que descuiden este tiempo de ocio, este tiempo de autocuidado que es necesario para la salud mental de ellos. La preocupación por coronavirus también difiere según el país de donde se toma la muestra. En este caso, Honduras y España tienen los puntajes más bajos de preocupación por coronavirus de los 5 países que incluimos en el estudio. Y finalmente hicimos un modelo para ver qué factores, qué variables pueden explicar el índice global de severidad. El índice global de severidad es la combinación de los puntajes de depresión, ansiedad y somatización. Logramos explicar el 26% de esa varianza. Un número que, a pesar de que es importante, también nos dice que claramente hay muchas otras variables que inciden sobre la salud mental de las poblaciones. También cabe mencionar que hicimos este mismo análisis separado para cada una de las dimensiones de ansiedad, depresión y somatización, pero el índice global nos da una impresión general de cómo estamos. ¿Qué me predice este índice global de severidad? En primer lugar, el mayor predictor es el estrés que siento por estar confinado. También el estrés relacionado a la salud, ser mujer, el hecho de ser mujer, es un predictor significativo de este índice de severidad. La edad se relaciona negativamente, en otras palabras, la gente más joven es una edad más joven es quien que más bien predice este índice de severidad. La preocupación por el tiempo de ocio, la preocupación por la propagación del COVID, la gravedad percibida del COVID-19 y trabajar en el área de salud. Al final, el modelo regresivo nos dice que estos son los factores que explican los puntajes del índice global de severidad. ¿Qué cosas no explican este índice global? La situación laboral, cuántas personas viven en mi casa, si en mi casa hay personas menores de 12 años o mayores de 60 años, la preocupación económica, preocupación por el grupo de pares, preocupación por la familia y preocupación en el ámbito religioso. Por lo menos en el índice global, estas variables no son significativas. Pero, por ejemplo, en el caso de la somatización, sí es importante la situación laboral. Así que cada variable tiene sus particularidades, pero al final esta es una buena impresión del estudio. Como reflexión de los principales hallazgos, es importante destacar que las medidas de cuarentena para contener la propagación del virus han desencadenado graves amenazas para el bienestar mental en términos de ansiedad, depresión y somatización. Los encuestados informaron que el estrés por confinamiento es causado principalmente por la preocupación por sus familias, la situación financiera y la condición de salud. El impacto socioeconómico de la pandemia actual, la preocupación por la falta de recursos económicos, el miedo a una nueva recesión, son grandes motivos de incertidumbre y preocupación, las cuales pueden asociarse con sintomatología clínica. Hemos identificado que las personas con mayor estrés por confinamiento, las mujeres, los adultos más jóvenes y los trabajadores de salud tienen un riesgo particular de experimentar somatización, ansiedad y depresión. Por lo que es sumamente importante una práctica basada en la evidencia. Esperamos que estos hallazgos puedan influir en los esfuerzos de políticas públicas en promover el desarrollo de asistencia de salud mental dirigida a grupos de riesgo. Esto se puede hacer creando protocolos para la intervención en crisis y utilizando las ventajas de la telemedicina, como ya lo ha hecho China.
Por ejemplo, esto podría mejorar la efectividad de los equipos médicos, ya que está comprobado que los profesionales de salud pueden desarrollar fácilmente el síndrome de burnout y en consecuencia aumentar el riesgo de una negligencia médica. A partir de estos hallazgos debemos de actuar. Esta crisis traerá repercusiones importantes en la salud mental. Debemos de incluir modelos de prevención de salud mental primarios, secundarios y terciarios en nuestros protocolos de intervención. Queremos promover la práctica basada en evidencia y de esta investigación abrir muchas más investigaciones, pero sobre todo aportar modelos de intervención que sustenten las necesidades encontradas.